y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 8 de mayo del año 2022. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, sobre el tema nuestro ayudador. Nuestro ayudador. Podríamos decir que hay dos clases de personas en la vida. Algunos se consideran víctimas de la vida, si dejan llevar por cualquier corriente pensando que sus decisiones realmente no son muy importantes. Otras toman lo que la vida les da y lo aprovechan al máximo. En lugar de perder el tiempo lamentando lo que no tienen, toman lo que sí tienen y lo ponen a trabajar. Estas dos perspectivas se notan en los dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar remoto de África para fomentar la venta de calzado. Ambos vinieron a la misma situación, pero mandaron reportes muy diferentes a la sede de sus compañías respectivas. El primer vendedor mandó este mensaje: aquí no hay ventas, nadie usa zapatos. El segundo vendedor envió un mensaje muy diferente, enviando a su compañía: aquí tenemos un enorme mercado, prepárense para producir, porque aquí existe un gran mercado. Casi nadie tiene zapatos. ¿Le da cuenta? Los dos vieron la misma situación, pero la vieron desde dos perspectivas muy diferentes. Uno pasivamente pensó que no podría cambiar la situación y vender zapatos a personas que no acostumbraban a usarlos, mientras que el otro vio un potencial casi ilimitado, donde parecía existir un problema. Ese segundo vendedor, de verdad, encontró una oportunidad al interpretar de manera distinta las características del mercado, viendo grandes oportunidades, aunque el lugar era el mismo, la gente era la misma y el producto a vender también el mismo. Por algo, señor Winston Churchill, ustedes han escuchado sobre esa persona, Winston Churchill, el famoso estadista y político británico, afirmaba que las actitudes son más importantes que las aptitudes. Por eso, hermanos, ese tiempo no es fácil por la crisis. Vivir por Cristo en medio del caos. Vivir por Cristo. Hermanos, si hemos recibido
a Cristo como Señor y Salvador, nunca estamos solos, como hoy la Biblia dando mucha énfasis. Nunca estamos solos, pues nos ha prometido un ayudador. Ya nosotros sabemos muy bien quién es el Espíritu Santo. Aunque ya sepamos que somos salvos, puede ser quizás no nos hemos dado cuenta de que el Espíritu Santo mora en nosotros, a pesar de haber escuchado acerca de este asunto. Puede que no comprendamos quién es el Espíritu Santo o por qué es tan importante su presencia en nuestra vida. Hoy en la mañana, haciendo 4 preguntas, vamos a compartir la palabra del Señor. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Y luego la otra pregunta, ¿en qué momento viene el Espíritu Santo? La tercera pregunta entonces, ¿cuál es la obra de Él? ¿Qué hace en ese momento el Espíritu Santo? Y la última entonces la cuarta pregunta, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Primera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios creó al hombre, dijo, interesante, cada vez que yo leo el texto, la Biblia, hagamos al hombre. Dios creó al hombre, Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al hablar en plural, hagamos, se refiere a las 3 personas de la Trinidad, es decir, ya nosotros sabemos muy bien a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 obraron de manera activa en la creación. Y como seres humanos fuimos hechos a la imagen de la Trinidad. Nosotros sabemos que la diferencia entre la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios llegaba a la vida de las personas para cumplir su propósito, pero después también se va, después de cumplirlo, se va. Sin embargo, la noche antes de que Cristo fuera crucificado, prometió pedirle a su Padre que enviará al Espíritu de verdad, para que hoy el texto dice que para que consolara, y también dice que acompañará a los discípulos. Aunque el Señor ya no estaría con ellos físicamente, no los dejaría solos como si fueran huérfanos, sino que prometió vivir en ellos por medio de la presencia de su Espíritu. Así que, hermanos, ya al principio yo le dije que nunca estamos solos. Nosotros no somos huérfanos. Entonces vamos a ver la segunda pregunta. ¿En qué momento viene el Espíritu Santo? ¿En qué momento el Espíritu viene a morar y a sellar a los creyentes? ¿En el momento qué? En el momento en que son salvos. El sello, ya antes por la enseñanza también compartimos. El sello es una muestra de la autenticidad y autoridad de Dios. Hemos venido a ser sus hijos y nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Como ese sello no puede ser roto por nada ni nadie, nos garantiza vida eterna. Gracias a Dios. Entonces, y la tercera pregunta, ahora importantes. ¿Cuál es la obra? ¿Qué hace el Espíritu? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Aunque el Espíritu viene a nuestro corazón desde el momento en el que somos salvos, su obra
no por temporal, su obra continua hasta el final de nuestra vida. La Biblia podemos encontrar por lo menos su obra alrededor de 10 obras, 10 o 11 obras. La Biblia, Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado. En primer lugar, nos hace reconocer que somos pecadores, necesitados de salvación para que podamos arrepentirnos, depositar nuestra fe en Cristo y recibir su perdón. Y también Efesios 1:13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y haciendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora su obra, ¿qué? Nos sella para salvación. Gracias a Dios. En esa época, el sello era usado para autentificar, demostrar posesión y protección. El Espíritu Santo entonces nos sella en Cristo como hijos de Dios, pues ahora vivimos bajo su divina protección. Es un sello que nadie puede romper, ni Dios, ni el diablo, ni nosotros mismos. Así que gracias a Dios nos sella para salvación. Mire Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí dice que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que mora entonces en nosotros. Gracias a Dios. El Espíritu Santo es un regalo eterno que ha enviado a nuestra vida. Y vivimos bajo su dirección mientras nos capacita para que hagamos lo que nos pide. Mora en nosotros. Y también la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 26, dice que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Eso quiere decir, nos enseña. Ese tiempo por medio de Él, gracias a Dios, nos enseña, nos guía a leer la palabra de Dios, nos ayuda a interpretarla adecuadamente. La Biblia es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Y si somos fieles al leerla y le pedimos a su Espíritu que nos enseñe, nos ayudará entonces a entender. Y el cuarto nos revela su verdad. 1 Corintios 2:12, yo voy a leerlo, y vosotros y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Si perseveramos en buscar y escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu nos ayudará a entender. No obstante, si dejamos de leer la Biblia, hermanos, nos faltará la sabiduría que solo proviene de Dios. La Biblia, Juan 16, versículo 13. Por cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gracias a Dios nos guía. Ese tiempo nosotros necesitamos diariamente. Nos guía. Nuestro ayudador divino es también quien nos guía. Nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas. En vez de buscar los consejos
de otras personas, lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, nos guía. Gálatas 5, 22 al 23, ya nosotros hemos memorizado muy bien Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De verdad, y su obra produce frutos en nosotros. A menudo, estas cualidades se producen en nosotros por medio de circunstancias que podrían hacernos reaccionar de manera diferente. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 26. Nuevamente, aquí que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Espíritu enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos recuerda. Aunque los discípulos ya habían estado con Cristo y escuchado sus enseñanzas durante, ¿cuántos años? Durante 3 años. Solo disponían de lo que recordaban después de que Él había partido. Para enseñar a otros acerca de Cristo, necesitaban que el Espíritu Santo les ayudara a recordar. Incluso, hermanos, en nuestro tiempo, nosotros necesitamos que nos recuerde los pasajes bíblicos que necesitamos para cada situación. Si leemos la Biblia fielmente, el Espíritu Santo nos ayudará a recordar lo que dice. Por eso anteayer nosotros hablamos la importancia de tener discernimiento. Ese tiempo necesitamos. 1 Corintios 12, 4, aquí que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nos faculta con dones espirituales. Su Espíritu nos da dones espirituales para que podamos servirnos los unos a los otros de manera que Él desea. ¿Qué don tienen ustedes? Nos faculta con dones espirituales. Efesios capítulo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que me seréis testigos. Entonces, gracias a Dios, nos da poder. Su poder nos permite completar la misión que nos ha dado y nos capacita en cada aspecto de la vida. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Nos llena. Última obra, nos llena. Esta es una vida y gobernada y guiada por el Espíritu Santo, pues su presencia mora en nosotros. Ningún creyente, hermanos, tiene una excusa legítima para no obedecer a Dios, pues su Espíritu nos ha capacitado para cumplir con su voluntad y mandamientos. Entonces, en la cuarta pregunta, hermanos, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? ¿Qué significa entonces? Aunque somos sellados y bautizados por Dios desde el día de nuestra salvación, ser llenos del Espíritu significa que hemos rendido nuestra vida a su autoridad 100%. Y al someternos y al vivir en obediencia a su voluntad, que Él toma el control de nuestra vida y mi vida y nuestra vida, y nos llena con su presencia. Así que, hermanos, terminamos el mensaje hoy en la mañana. Nuestro ayudador,
Es tan importante que andemos con el Espíritu cada día de nuestra vida, porque eres el único que puede guiarnos. La única manera de vivir santidad de ese tiempo, hermanos, es mediante el poder del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Que Dios le bendiga a todos.